Entonces, buenas tardes o buenas noches en las condiciones en las que nos encontremos. Bienvenidos a esta exposición de medidas y evaluación educativa, donde trataremos un tema sumamente importante. Mi nombre es Eudy López, adjunto de mi compañero. Robinson Pichardo. Es un placer para nosotros tratar en esta tarde un tema de suma importancia, lo cual en nuestra carrera o nuestra materia también tenemos a tratar, que es sobre evaluación por enfoques de competencias. En este contenido trataremos estos ejes principales, concepto y finalidad de la evaluación para los aprendizajes. La evaluación de los aprendizajes, eje transversal del proceso de enseñanza-aprendizaje, estructura de la evaluación para los aprendizajes, evaluación tradicional versus por competencias, evaluación por competencias, concepciones, características, procesos generales para la evaluación basada en competencias. Muy bien. En esta unidad número 5 tenemos la evaluación por competencias con una pequeña frase de nuestro célebre Neusa Martí del 2010 que dice: dime, dime y cómo evalúas y te diré qué y cómo enseñas y qué y cómo aprendes tus estudiantes. La evaluación por competencias. O sea, en nuestro currículum, dentro del diseño curricular actual, tenemos que exige lo siguiente. En el presente diseño curricular, competencias es la capacidad para actuar de manera eficaz y autónoma en contextos diversos, movilizando de forma íntegra conceptos, procedimientos, actitudes y valores. Esto es lo que tenemos dentro del diseño curricular. Las competencias se desarrollan de forma gradual y es un proceso que mantiene a lo largo de toda la vida. O sea, es un proceso continuo dentro del sistema de educación para los estudiantes. Tiene como finalidad la realización personal de los estudiantes en el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo de la sociedad en equilibrio con el medio ambiente. En el nivel primario, el diseño curricular se estructura en funciones de dos tipos de competencias. ¿Cuáles son estas dos? Competencias fundamentales y competencias específicas. Dentro de las competencias fundamentales tenemos que expresan intenciones educativas de mayor relevancia y significatividad. Son competencias transversales que permiten conectar de forma significativa con el currículum. Son esenciales para el desarrollo pleno e integral del ser humano en sus distintas dimensiones. Se sustentan en los principios de los derechos humanos y de los valores universales. Describen las necesidades necesarias para la realización de las individualidades y para su acuerdo, aporte y participación en los procesos democráticos. Las competencias fundamentales dentro del sistema de educación constituyen el principal mecanismo para asegurar la coherencia y el proyecto educativo. Ahora bien, ¿qué son competencias específicas dentro del diseño curricular? Corresponden a las áreas curriculares. Esas competencias se refieren a la capacidad que el estudiantado debe adquirir y desarrollar con mediación de cada área de conocimiento. Ahora bien, cuando hablamos de evaluación por competencias, ¿a qué nos referimos? Competencias, por su nombre, como lo dice, puede ser simple y sencillo. Lo primero que le llega a la mente al ser humano es que es una carrera, o sea, a lo largo de la vida. Más sin embargo, dentro del sistema de educación es totalmente distinto, porque este es el eje principal, el eje central
de toda evaluación, o sea, dentro del sistema de educación. A continuación tenemos las competencias a desarrollar, que son las siguientes. Desarrollar procesos de evaluación que permiten determinar el proceso de aprendizaje, empleando diferentes criterios, número 1, técnicas e instrumentos, número 2, que favorezcan la retroalimentación efectiva y la toma de decisiones. ¿Qué es la evaluación para los aprendizajes? Dentro del sistema de educación, una evaluación integral de aprendizaje debe tener en cuenta la diferencia individual y colectiva, debido a que algunas veces la evaluación educativa y del aprendizaje carece de técnicas, procedimientos e instrumentos infalibles. No debe centrar su atención únicamente en recompensar o castigar. ¿Qué significa ser competente? Ser competente no es solo ser hábil en la ejecución de tareas y actividades concretas, escolares o no o tal, o como han sido señaladas, sino más allá de ello. Ser capaz de afrontar a partir de habilidades adquiridas, nuevas tareas o retos que suponen ir más allá de lo que ya ha aprendido. Evaluar si alguien es competente, en parte, comprobar su capacidad de realizar lo aprendido. Entonces decimos que para transferirlo a nuevas situaciones de contexto. Esto lo dijo Moreo y Pozo 2007. ¿Cómo se definen las competencias? Ser capaz, estar capacitado o ser directo o diestro en algo. Las competencias tienden a transmitir el significado de lo que las personas es capaz de o es competente para ejecutar, el grado de preparación, suficiencia o responsabilidad para ciertas tareas. La capacidad para desarrollar con éxito una acción determinada que se adquiere a través del aprendizaje. Coleman en el 2001 habló sobre esto. La integración de conocimientos y habilidades y actitudes de forma que nos capacita para actuar de manera efectiva y eficiente. Tiene que desactivar el micrófono, Robinson. Ok. Ok, gracias. ¿Cómo se definen las competencias dentro del sistema de educación? Desde esa perspectiva integradora, definimos la evaluación de competencias como, número 1, proceso a través del que se verifica y valora la capacidad de una persona con relación al desempeño establecido. Puede estar traducido en forma normal, se puede llevar a cabo mediante pruebas, exámenes prácticos, observación o examen de evidencias sobre el desempeño. Su propósito es formarse en un contexto sobre las competencias a partir de un patrón, normas o criterios, indicadores y evidencias. Es identificar aquellas áreas de desempeño que adquieren ser fortalecidas, mediante la capacitación para alcanzar la competencia. Dentro de las características basadas en la evaluación, basada en competencias, tenemos en el proceso basado en competencias se caracteriza por los siguientes rasgos. Número 1, es un proceso y es continuo, o sea, no tiene una determinación. El proceso es sistemático a lo largo del sistema educativo. El proceso está basado en evidencias. La evaluación como proceso continuo no se puede pensar que dándole mayor peso a la evaluación final del curso no se va a lograr que la información obtenida pueda llevar la toma de decisiones efectivas. Los diferentes momentos ponen el carácter continuo del proceso como primera prioridad y obligación a que la recuperación de evidencias pase a desempeñarse un papel muy importante dentro de un proceso. Dentro de las características tenemos la recuperación, que es un proceso
a través del cual el sujeto rescata la información almacenada en la memoria a lo largo plazo para usarla en la actividad actual, para lo cual debe de decidir la utilidad que tiene esa información. Se trata, en definitiva, de traer el presente o tener disponible la información aprendida en la que se denomina contexto de recuperación, para que el alumno pueda tomar, para que el alumno pueda tomar decisiones sobre cómo recuperará lo aprendido de la tarea, criterio o criterios de realización, ya sea para usarlo dentro o fuera de la escuela. Hay que planear estrategias para proteger la recuperación. Dentro de estas características tenemos la evaluación como proceso sistemático. Cuando saque el proceso de evaluación tiene carácter sistemático. Implica que desde la entrada del proceso, es decir, en el diseño preinstruccional, en esta fase donde adquiere pleno esplendor la evaluación para aprender, es decir, la evaluación formativa que tiene la autorregulación y la metacognición como ejes. Una evaluación es formativa cuando permite reajustes, pues de lo contrario estaría formando nada. También desde la preinstrucción se está direccionando la fase postinstruccional, donde se da una valoración final de resultados desde una óptica integradora que permite adentrarse en la evaluación para promover o acreditar la evaluación para certificar. Dentro de lo último de las características tenemos el carácter sistemático de la evaluación de desempeño, que implica planificar y organizar el proceso, desarrollar las actividades necesarias para recolectar y valorar la información de forma metódica y estructurada, y dar seguimiento a los compromisos que se deriven de la evaluación. Estas condiciones garantizan rigor en el proceso y repercuten, por lo tanto, sobre su objetividad. La evaluación como proceso basado en evidencias, en competencias, se ha definido de manera muy operativa y funcional como una evaluación en la cual se aportan evidencias. Esta tercera característica del proceso de evaluación abarca todo lo que se pretende estandarizar: criterios, indicadores, evidencias propiamente dichas, para contar con una referencia básica a la hora de evaluar. Importancia de la evaluación por competencias. Tenemos afortunadamente el vínculo entre competencias, aprendizaje y evaluación mejora el enfoque tradicional. O sea, lo que antes era, porque sí se llevaba una tradición, ya no lo es. De ahí que la evaluación por competencias es un reto y una necesidad en el aula de hoy, puesto que no se limita únicamente a la capacidad para resolver problemas bajo una metodología específica o responder preguntas desnudas, frías y sin raciocinio crítico de un texto. Dentro de la importancia de la evaluación por competencias tenemos otra: que se haga evidente en el avance de los aprendizajes y de las competencias desarrolladas por el estudiante. Es así que la evaluación de las competencias debe estar dotada de un sentido histórico o holístico, y profundo, ligado al desarrollo del currículum en la práctica educativa, de manera que el alumno pueda desarrollar a lo largo de un proceso educativo la formación que se requiere en la sociedad del siglo XXI, una formación integral dotada de pensamiento crítico, no solo para comprender, sino también para actuar de manera pertinente en la solución de problemas. Las competencias y evaluación. Desde la propia naturaleza de los saberes
que configura a las competencias, los cuales se van construyendo y perfeccionando de manera gradual, procesualmente y traduciendo en desempeños específicos, el tipo de evaluación más pertinente que promueve un seguimiento continuo, además de perfilar y ofrecer andamios al propio aprendizaje, es una evaluación formativa centrada en procesos. La evaluación de competencias requiere considerar distintas y variadas fuentes de información con el fin de determinar si los estudiantes han alcanzado el nivel esperado en el desarrollo de competencias. Ejemplo de instrumentos están los mapas conceptuales, prueba de ejecución, bitácoras y diarios, ciclo de reflexión, evaluación 360 grados, y tenemos los portafolios, rúbricas, entre otros, que lo venimos utilizando. Finalmente, el proceso de evaluación para los aprendizajes, la evaluación de competencias, es un proceso importante y complejo, con varias etapas y procedimientos en cada una de ellas. Por ello, es necesario establecer una metodología pertinente que permita la congruencia y consistencia de la evaluación a través de instrumentos válidos y confiables. A continuación, le dejo con mi compañero que seguirá con la parte a seguir desarrollando. Procesos de evaluación para el aprendizaje por competencia. ¿Cómo es la metodología de la evaluación por competencia? La evaluación para el aprendizaje. Aquí tenemos nueve etapas donde podemos ver qué es evaluar. Es la competencia, saberes, contenidos, habilidades y actitudes y valores. ¿Para qué evaluar? Para formar y valorar la idoneidad adecuar a la educación didáctica de las necesidades y regular, identificar las dificultades, ayudar a superar. ¿Con qué criterio? Con los logros esperados en la competencia. ¿Cómo se verifica? Identificar y evidencias concretas del aprendizaje. ¿Cómo determinar el nivel de aprendizaje? Matriz de evaluación, criterio de evaluación. ¿En qué momento evaluar? Diagnóstico, formativa, promoción y acreditación. 7. ¿Con qué técnicas e instrumentos? Pruebas, portafolio. Déjeme desactivar mi micrófono. ¿Cómo? Ya. ¿Con qué técnica e instrumento? Pruebas, portafolio, observaciones, simulaciones. ¿Qué informar? Informar los logros, aspecto a mejorar y el nivel de aprendizaje. Y por último, ¿en qué informar? ¿Con qué informar? Enfoques, boletines individuales, entregas de trabajos, reuniones de retroalimentación. Fases de la evaluación
para los aprendizajes. Fase 1. Planificación. Etapa 1. Competencias. Aquí vemos los saberes, contenidos, habilidades y actitudes y valores a evaluar. Etapa 2. Matrices de evaluación, criterio de evaluación, identificación de indicadores de logro. ¿Para qué evaluar? Etapa 3. Identificar la información que se quiere obtener, evidencias concretas del aprendizaje. ¿Cómo se verifica? Etapa 4. Decidir cuándo y cómo obtener la información necesaria. ¿En qué momento evaluar? Etapa 5. Determinar las técnicas y elaborar o seleccionar el tipo de instrumento o utilizar para rechazar dicha información. Fase 2. Aplicación. Etapa 6. Recolección y registro de la información de acuerdo a su cronograma. Etapa 7. Organización y tribulación de los resultados. Etapa 8. Análisis de la información y formulación de juicios y valores. 9. Emisión de juicio. Etapa 9. Toma de decisiones. Etapa 11. Informar sobre los logros alcanzados. ¿Qué informar? ¿Con qué informar? Fase 3. Evaluación del proceso y de los resultados. Evaluación de la evaluación. Etapa 12. Reflexión que produce a la forma que produce a la toma de decisiones para mejorar la planificación y el desarrollo de la evaluación en el futuro. Planificación del proceso educativo según el diseño curricular. A continuación, los siguientes. Componente de la planificación. Competencia. Capacidad para actuar de manera autónoma en contextos diversos, movilizados de manera integrada, concepto procedimental, procedimientos, valores y actitudes. Valores y actitudes. Competencias fundamentales. Estas expresan las intenciones educativas de mayor relevancia y significatividad. Niveles de dominio. Aquí tenemos que describe etapas sucesivas en el desarrollo de las competencias fundamentales. Componentes de la planificación. Entre ellos tenemos la ética ciudadana, tenemos la ética comunicativa y tenemos la de pensamiento lógico y crítico y creativo. La ética ciudadana nos educa para desarrollar valores para la vida en la sociedad, pues son estos los que nos facilitan las relaciones con otras personas y aumenta el bienestar común. Algunos valores son la sociedad, la tolerancia, el respeto, la justicia
y el diálogo, etcétera. En la ética comunicativa es el procedimiento que consiste adecuado para dilucidar la bondad o el mal o maldad, la rectitud o no rectitud, y que consiste en un cierto diálogo, discurso o argumento. Ética de pensamiento crítico nos manifiesta de forma imperativa como exigencia normal, proviene de una fuente exterior, la cultura, la creencia, las normas en una comunidad. Eso es todo de mi parte. Entonces, ya dicho esto, con las competencias ética ciudadana, comunicativa, de pensamiento lógico y creativo, tenemos también la ambiental y de salud, competencias fundamentales, resolución de problemas, científica y desarrollo personal y espiritual. A manera de conclusión, entonces, podemos decir que el uso de un sistema de gestión de aprendizaje para el diseño y gestión de la evaluación por competencias facilita la incorporación del plan de evaluación por competencias en el grado de educación primaria, puesto que significa el diseño de evaluación por parte del profesorado y ofrece una herramienta accesible para el estudiante y docente. Además, permite aplicar directamente sin modificar ninguna de sus características, pero con dos centralizadas de información sobre evaluación de competencias y comunicación directa e indirecta de los resultados de aprendizaje a los estudiantes a través del calificador individualizado que incluye retroalimentación. Esta última es un atender la más relevante. Esperemos que esta exposición haya sido para su aprendizaje. Muchas gracias.